Bueno, el consultorio jurídico está para que pues expertos de la Universidad del Rosario que trabajan particularmente en el consultorio jurídico de la Universidad del Rosario puedan resolver dudas que ustedes nos han enviado a través de nuestro correo consultoriojurídico@canalcapital.gov.co. Isa. Pues vamos a leer la pregunta que nos han mandado precisamente a ese correo que tiene que ver con el derecho de sucesión. Vamos a ver exactamente qué fue lo que nos preguntaron. Aquí está. Mi padre falleció y con mis hermanos realizamos el proceso de sucesión. Por medio de sentencia nos adjudicaron una casa para mí y mis 3 hermanos, pero yo quiero tener acceso a mi cuota parte sobre el inmueble. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que al legislador no le gustan las comunidades, es decir, que un bien, pueda ser bien mueble o inmueble, tenga como titular a varias personas. ¿Por qué? Porque eso genera muchos problemas jurídicos y por lo general muchos enfrentamientos entre esos comuneros. Ajá. Porque, mejor prefiere una sola persona. Claro. ¿Por qué? No Porque muchos. por lo general usted Pues es titular de un derecho de dominio al cual usted no puede acceder o no puede disponer. Si yo quiero disponer de esa parte, ¿cómo hago si necesito también de los otros para poder hacerlo? Claro, tener una casa entre varios es como tener, pues, ir a París pero al aeropuerto. Algo así. Entonces el mismo legislador establece algunas herramientas para que los comuneros puedan terminar esa comunidad. Una de esas fórmulas, digamos, como de solución a ese conflicto es la conciliación, que es un mecanismo alternativo de solución de conflictos donde les permiten llegar a un acuerdo, sea bien la división material de ese bien, si es posible, o en su defecto que se haga la venta de ese bien para que puedan tener acceso a su cuota parte. Sí. Entonces, digamos que esas son como las dos alternativas que podría tener la persona. Por lo general, siempre ocurre que es cuando se da por medio de una sucesión. ¿Por qué? Porque el juez tiene que mirar cómo distribuir esos bienes que quedan a los herederos, ¿no? Y ahí es cuando dice, bueno, si digamos únicamente tengo un bien inmueble y tengo que dárselo a todos, pues la única forma es dárselos en partes, ¿no? Entonces esa sería como digamos la alternativa que tendría la persona. Primero la conciliación y después, si no, iniciar un proceso divisorio para que por medio de eso se pueda dividir. ¿Es imposible en Colombia una titularidad compartida en estos casos? ¿No se da nunca? No, se da mucho. Se da mucho porque, como les estaba diciendo, por medio de las sucesiones, el juez... Pues le deja a los hijos. Exacto. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que dice la ley? Dice, mire, a mí no me gustan las comunidades. Entonces, ustedes tienen dos opciones, o la conciliación o el proceso divisorio en dado caso en que no se pongan de acuerdo. Entonces, hacemos un proceso divisorio y en ese el juez determina o si hace la división material del inmueble o si por el contrario dice, no, lo vamos a poner en remate, lo vendemos para que, o sea, uno de los comuneros, los que tenga la totalidad del inmueble y les pague a todos los demás lo que le corresponde, o por el contrario sea un tercero el que lo tenga. Perfecto. Okay. Es más fácil así entonces. Sí. Veamos la segunda pregunta que nos hizo el mismo televidente. Dice, ¿qué puedo hacer si uno de mis hermanos no quiere vender el inmueble para tener su parte y todos los demás estamos de acuerdo? Bueno, entonces, como les decía, muchas veces dicen, mire, yo no quiero vender el inmueble, entonces si yo no quiero, no se vende el inmueble, ¿cierto? Todos tienen que estar de acuerdo para venderlo. Eso es lo que en general se piensa, que todos deberían siempre estar de acuerdo, pero ¿qué pasa? Pueden haber dos opciones. Una, que yo diga, yo no quiero vender el inmueble, así ustedes quieran venderlo. O la segunda opción es decir, todos queremos vender el inmueble, pero todos lo quieren vender menos yo. En esas dos opciones, sin importar sean todos los que tengan, la mayoría tenga la razón o solo o uno sea el que quiera venderlo, se puede iniciar el proceso divisorio. Y ese proceso divisorio, ¿qué tiene como objeto? Dividir el inmueble, sea materialmente o sea por medio de la venta. ¿Cuál es la única manera en la que se puede, digamos, oponer a alguno de los comuneros diciendo hay un pacto de indivisión? Un pacto de indivisión que se hizo al momento en que se adquirimos ese inmueble y dijimos que no lo íbamos a vender. Pero esos pactos de indivisión únicamente tienen, digamos, que un término de 5 años. Precisamente por eso, porque el legislador dice es que no vale la pena mantener esas comunidades, entonces máximo lo pueden hacer 5 años. Así que en dado caso en que haya pacto de indivisión tendrían que esperar los 5 años, pero en dado caso en que no exista lo pueden de una vez dividir. Pacto de indivisión. Que es recomendable pues que no se haga, ¿no? Porque después usted no va a poder disponer de esa titularidad y el derecho de dominio que usted tenga sobre ese bien. Entonces lo que siempre se recomienda es no hacer comunidades. Y ya en dado caso en que la tengan, concilien porque es mucho más rápido. El proceso divisorio es más demorado hacerlo.
Lo importante también es saber que los procesos de sucesión hay que hacerlos, ¿no? No es que uno Claro. pueda dejar eso indefinido. No, los procesos de sucesión siempre es mejor hacerlos, eso sí es clarísimo. Lo que incluso el mismo Código Civil lo que le dice al juez es, en lo posible procure no hacer y no crear comunidades para evitar ese tipo de problemas que ya después se quedan los herederos y que tienen que después empezar a hacer o la conciliación o el proceso. Muy bien. Bueno, doctora, pues muchas gracias. No, ustedes por la invitación, muy Y amables. muchas gracias por ese voto. Entonces, ya lo titió. No he podido terminar, pero No ya pudo ven, terminar. estoy aquí. Bueno, Ya muchas estoy viendo gracias. las Con mucho opciones. gusto. Y bienvenida siempre. Consultorio Gracias. jurídico que está por ahora cerrado porque los estudiantes Sí, están señor. en vacaciones y presentando ya. sus exámenes. Se abre ya hasta el Nuevamente año hasta el entrante. próximo año, sí señor. Muchísimas gracias.